Vinimos en realidad con Lucía Barrado, invitadas por la cátedra Cabrera Trilín para, como jury para el trabajo final, o sea, el cierre, digamos, el cierre académico, digamos, de su cátedra. En sí me pareció, siempre me parece que es interesante la mirada externa en este sentido. Así que celebro los cruces que siempre además venimos haciendo con FADU y en particular con Margarita y Rubén. También lo hemos hecho con Luis Müller en otras oportunidades, y siempre estas aperturas y miradas cruzadas sobre lo que hacemos me parece fundamental. Así que bueno, en principio muchísimas gracias a Margarita y Rubén por habernos invitado y tener la oportunidad de ver lo que ellos están produciendo y nosotros hacer nuestra reelaboración propia respecto de lo que estamos haciendo allá en la Universidad de Córdoba, en la facultad. Participo de la idea, es más, la estimulo, la idea de la internacionalización. Sí, que con ella significa ampliar el espacio académico, es algo que realmente sobre lo cual me he abocado con absoluta dedicación y convicción. En mi práctica, digamos, como docente, he podido participar de dar clases o participar de juris en muy diversas facultades, tanto europeas como latinoamericanas, luego también de Estados Unidos, y me parecía que era fundamental llevar a nuestras facultades, llevar esas experiencias, que las tuvieran los estudiantes y que las tuviéramos los docentes. Es decir, poder tener miradas, tanto los propios estudiantes tener experiencia fuera, como los docentes también, como que también vinieran de otras facultades y generaran una situación, una nueva reacción química dentro. Y ese enriquecimiento realmente se puede constatar plenamente. Además me parecía fundamental que viniera todo esto a la universidad pública, que me parecía en ese momento en desventaja respecto de otras universidades, de otras facultades de universidades privadas. Como saben, bueno, para nosotros la presencia de la universidad pública es muy fuerte, tanto para Santa Fe como para Córdoba, o sea, casi Córdoba es una ciudad universitaria, podría decirlo así. Entonces, el compromiso en ese sentido era cómo hacer para que los estudiantes pudieran tener esa experiencia y poder tener, entonces, como decía, esa mirada que es a la vez comparativa, pero que no es comparativa para mal, sino que vos como te autoevaluás, ¿no? O sea, vos ves, o sea, en qué punto estás como docente, como estudiante, cómo es la calidad de lo que se está produciendo en una facultad en relación a la otra. Bueno, entonces esa mirada así como proyectiva me parece que era fundamental llevarla a las experiencias de las cátedras, de la facultad. Yo rendí como titular, asumí como titular en 2005. Mi propuesta pedagógica fue nuevos mapas académicos, justamente con esta inquietud de ampliar el espacio académico, que asumiera otra territorialidad, que pudiéramos tener más intercambios, que pudiéramos recibir docentes, pero que también nuestros estudiantes pudieran viajar. Entonces, hacer workshops, tener la vivencia de, digamos, tener una experiencia múltiple, por así decirlo, ¿no es cierto? Que tener la vivencia de ver una obra, hablar con los protagonistas de esa obra, con quienes lo habían hecho, al mismo tiempo estar en el espacio académico, escuchar otras voces, y eso, bueno, se fue dando muy bien. Y luego construimos con Margarita y Rubén y Carlos Barrado de Córdoba la Red Sur, que empezó a funcionar desde el 2009 y que logramos que los estudiantes también viajaran, o sea, una vez más, ya cada uno tenía sus experiencias, ¿verdad? Logramos durante todos esos años, desde el 2009 hasta ahora, intercambios, bueno, son 14 universidades,
muchas, y construir algo formal, digamos, es decir, que no era ya solamente decir, bueno, yo que fui, entonces traigo este contacto, entonces ya está, y hacemos un workshop, sino que estaba estructurado formalmente, ¿no? Con presentaciones ante el Ministerio de Educación, en programas concretos. Entonces, bueno, al principio teníamos algunos subsidios que nos pudimos dar el lujo de pagar algunos pasajes para los estudiantes, lo cual era increíble. Por cierto, los subsidios se fueron reduciendo como todo, pero fue formidable el impacto en la formación de recursos humanos. Te digo que los chicos en ese momento, que hoy son docentes y que hoy también son profesionales, algunos que trabajan en otros países y países donde hemos hecho workshops, como Brasil o qué sé yo, Sao Paulo, Porto Alegre, Bogotá, Cartagena de Indias, Perú, Chile, bueno, en Argentina desde ya aquí, tanto en Santa Fe como en Córdoba, como también, bueno, antes nosotros habíamos tenido experiencia también con posadas, digamos, en Misiones, o después hicimos con Neuquén, en fin, bueno, Buenos Aires ni hablar, Rosario, entonces ya era algo que es habitual. Hoy eso está totalmente incorporado en nuestras facultades. En ese momento nos costaba un poco, a mí antes de eso, incluso en el 2005, era difícil, ¿viste? Porque siempre era como el desaliento más bien, ¿no? Entonces, fue importante el esfuerzo que le pusimos hasta que, porque incluso eran discutidos los propios formatos, por ejemplo el formato de workshop, que hoy también es habitual. En ese momento decías, bueno, che, ¿cómo un workshop? ¿Pero qué quiere decir? Y de repente te das cuenta que a lo mejor en un corto tiempo, incluso como formato dentro del funcionamiento de las mismas cátedras, ni siquiera te estoy diciendo algo internacional, sino dentro de las mismas cátedras, funciona fantástico, porque hay momentos de concentración en donde la producción es intensa, entonces se puede concretar lo que a lo mejor, lo que está dilatado en el tiempo, no se llega a concretar, ¿no? Sí, las facultades de arquitectura hoy están siendo revisadas en sus currículas, ¿no? Es decir, concretamente, incluso vamos a tener que revisar mucho. Nosotros, en el caso de Córdoba, todavía tenemos una carrera de 6 años. Hay una discusión grande si cuánto tiene que tener la carrera, 5 años, 6 años, bueno, en fin, ahora piden 5 años, o sea que lo tenemos de frente a la revisión, sí o sí. En este sentido, yo comparto la idea con muchos colegas que el proyecto, digamos, es central. O sea, si hay algo que no se puede perder es la práctica proyectual, porque es como liminar de la arquitectura. Yo sé que hay mucha discusión, pero yo he visto estas discusiones en Estados Unidos, en Europa, en fin, las he visto. Siempre hay la puja de poderes, digamos, por así decir, que no sé si son poderes o sí, son poderes, sí. Decir, bueno, a ver, las construcciones en contra de las prácticas proyectuales. Ahora esto se ha diluido un poco, ¿no? En nuestro caso, y he visto también en Madrid también, que digamos, a medida que se van actualizando las cátedras, que eso es muy importante, ¿no? Actualizando en contenidos, actualizando también en los grupos humanos, se van diluyendo algunas confrontaciones, desde ya que otras no, porque son posicionamientos, o sea, no nos vamos a esperar que todos pensemos igual, porque bueno, eso es un tema que hay que asumir, que la pluralidad es fundamental, o sea, porque por algo es una universidad masiva, pública, bueno, hay que asumir la pluralidad. El tema es que la pluralidad no atente, digamos, contra hay que tener ciertos consensos básicos, es decir, básicos de respeto, ¿no es cierto?, de respeto mutuo. Entonces, volviendo a esto, bueno, hay que generar nuevas reacciones químicas, efectivamente, que operan tanto desde los externos, la mirada externa, como desde lo interno, ¿no? Yo creo que estamos frente a un desafío importante porque cuesta instalar
la necesidad de que el proyecto arquitectónico y urbano, ¿no es cierto?, es como el eje de la carrera de arquitectura y urbanismo, precisamente. Por supuesto que el proyecto está en otras cosas, en otras materias. Y bueno, se tienen que lograr síntesis, que es el punto que se discute permanentemente, perdón, ¿no? Entonces, ¿cómo y dónde se sintetiza? Bueno, nosotros, por supuesto que siempre lo hemos hecho y pensado desde los talleres de arquitectura, en donde las diferentes materias tienen su aporte, concretamente las materias técnicas, ¿no es cierto?, ven en los proyectos la posibilidad de concretar. Por supuesto que no todo, porque hay algunos contenidos que no se pueden aplicar en forma directa en el proyecto. Es lógico, y es así, porque hay contenidos que son más proyectivos o que se van a aplicar el año que viene. Entonces, bueno, este es un problema eterno, digamos, pero hay partes que sí, digamos, se puede aplicar. Entonces vos decís, ¿cómo? Porque hay que considerar, primero, un objetivo, que es decir, a dónde se quiere llegar con la carrera, qué es lo que las competencias o ahora las capacidades a las que hay que lograr que arriben los estudiantes. Es decir, claramente, nosotros tenemos carreras profesionalistas con inserción en el medio, no tenemos que rendir para actuar. Entonces, bueno, hay todo un tema, ¿no? Por eso también la duración tiene que ver un poco con eso, ¿no? O sea, la discusión de cuánto dura una carrera. Ahora, para eso, entonces, sí hay esas capacidades, y para esas capacidades, efectivamente, los aspectos técnicos no pueden estar disociados. Es decir, lo que hay diversas materias informan, ¿no es cierto?, desde un plano global, sobre todo tu formación cultural, la arquitectura. Eso porque la arquitectura es un producto cultural, pero es un producto cultural en todos los sentidos. También los aspectos técnicos tienen que ver con el desarrollo de la cultura en un determinado momento. Entonces, también el acceso a ciertas prácticas, digamos, a ciertas tecnologías van a informar el proyecto claramente. O sea, nosotros tenemos diferencias con Estados Unidos y con Europa en accesibilidades, o sea, las tecnologías son diferentes. Entonces, nosotros podemos conocerla, no te hace daño conocer cuál es la otra cosa. Daño te hace si vos querés, tal vez, exigís aplicarlo o lo aplicás mal, o bueno, ahora, conocerlas está bárbaro. Entonces, volviendo al tema de cómo sintetizar, bueno, tiene que haber, por empezar, voluntades, ¿no? Porque, y esta es la parte tal vez difícil, porque articular no es sencillo por tiempos, también porque tienen que ver las personalidades de cada uno. Bueno, todos van a hacer lo mejor, ¿no es cierto?, para que los estudiantes puedan, digamos, puedan hacer sus carreras de manera más lógica y no sufriendo las confrontaciones de los profes, ¿verdad? O de las exigencias que no los dejan dormir y que vos decís, bueno, al final no puedes hacer nada. Entonces, yo creo que se pueden articular ciertas cosas. No creo que todo se pueda articular, sinceramente. Creo que, lo digo porque la verdad es que lo escuchaba, como te decía, di clase en Estados Unidos un semestre como visiting professor, y escuchaba lo mismo, ¿no? O sea, de articular. Iba en Italia, articular, y no le salía. Entonces, bueno, al final no decís, bueno, no articulemos más, basta, porque entre pelearte y no articular. Ahora, hay ciertas cosas que es evidente que tenés que articular, porque no le podés poner una entrega de proyecto arquitectónico un día y al día siguiente entregar, ponele, construcciones con otro proyecto, es como sentido común. Es necesario que hagamos todo un esfuerzo, porque los chicos, o sea, de verdad que no se puede, o sea, no pueden pasarse semanas presentando y además sin saber siquiera qué es lo que presentan, ¿no? Entonces, intervienen muchos factores. Por ahí me he ido por las ramas, pero digamos, intervienen como muchos factores. O sea, cuáles son los tiempos que te demandan, los reales, o sea, los que te demandan acá adentro y los que te demandan afuera.
Después, ¿cuándo tienen que terminar las materias, digamos, teóricas y, digamos, de técnicas? ¿Cómo sintetizan en los proyectos arquitectónicos de taller? ¿Y cuánto tiempo hay para que haya proyecto arquitectónico de taller? Porque a veces una semana te cambia, o sea, vos ves, lo hemos visto el otro día, una semana llegaban cambiaditos, cada uno había repensado, colgaban sus trabajos, y eso solamente que terminara antes una materia, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas que me parecen son tan sencillas. Entonces hay aspectos que son sencillos y otros que son un poquito más complejos, porque reducir de 6 a 5 es complejo, porque no se trata de recortar, sino que se trata de reformular. O sea, hay que revisar todo. Uno puede decir, saco esto, saco aquello y pum. Claro. Entonces, y después la cuestión de la maduración, ¿no? Que no es posible que vos te das cuenta, o sea, en un taller, o sea, suponete, hay niveles liminares, qué sé yo. Si tiene que ser segundo, será segundo, pero por ahora es segundo y tercero. En donde vos ves ese cambio. Primero, segundo y tercero, claro. El primero porque entra, digamos, sin una preformación, ¿no es cierto? De repente están terminando con un proyecto. Y ahí, bueno, traes una cosa tremenda de cambio, bueno, y que necesita de docentes que estén entrenados para eso, ¿no? O sea, y también en su diálogo con los estudiantes, porque recién salen, bueno. Hay otros temas que no tocaría, digamos, que tienen que ver con la formación previa y que también es importante, y bueno, dónde se absorbe, claro, dónde se cubre la puesta, digamos, al día, ¿no? De quienes tienen acceso a un tipo de educación y quienes tuvieron acceso a otro tipo de educación, o menos, a lo mejor, o menos educación. Entonces, ¿dónde está ese espacio? Porque eso lleva tiempo. Entonces, suponiendo que entren todos en un más o menos nivel, digamos, primer año se produce eso. Segundo año también vuelve a tener de ese instrumento a producir un proyecto. Tercer año es donde se produce, hasta ahora, vamos a ver, con una carrera de 5, donde se produce esa maduración entre digamos, la formación instrumental y cierto nivel de autogestión que permite proponer, ¿no? Y terminar con un proyecto que a mi criterio tiene que sentirse autogestionado, aunque no es cierto que es autogestionado completamente, pero que tienen que sentir libertad. O sea, bueno, yo creo en eso, ¿no? O sea, cuidado, que yo no creo que sin apoyo, ¿no? Todo lo contrario, o sea, con apoyo, con mucho apoyo y con apoyo teórico, apoyo práctico, digamos, pero es que los estudiantes se tienen que sentir artífices de sus trabajos, porque así es como, claro, así es como más, como quieren su proyecto, ¿no? O sea, en ese sentido me parece fundamental, ya vuelvo a esto. Luego, cuarto y quinto, bueno, ahí quinto, digo, yo estoy en quinto también, y ahí se ve de nuevo otra cosa, en donde hay que sintetizar conocimientos de carrera y hay que permitir que terminen. En el caso nuestro tenemos trabajo final de carrera, lo que antes era tesis y se sigue llamando tesis, pero es trabajo final de carrera. Entonces, entras habiendo trabajado en edificios con mucho desarrollo técnico, y cuando empezamos quinto, en el caso de mi cátedra, hay una lectura general urbana, de mapeo de las ciudades, de los temas, se fijan problemáticas sobre las cuales trabajar. Yo desde ya que tengo una propuesta específica que se enuncia a principios de año, con teóricos relacionados a eso, y luego, bueno, se va trabajando y tenemos diferentes lugares de trabajo, diferentes programas, diferentes temas. Claro, es un tema que es una cuestión que nos insume mucha energía, porque no es lo mismo dar un tema para todos y chao. Pero es una preparación que yo creo que es fundamental para poder recibirte, porque vos tenés que, cuando haces el trabajo final de carrera, la tesis, tenés que proponer un tema, tenés que desarrollar ese tema. Entonces, ¿cuándo está la instrumentación para eso? O
Entonces, si todo siempre fue dogmático, todo, tenés que asumir que en algún punto, de nuevo, hay que lograr eso. Bueno, entonces eso cuesta 1 año. Bueno, bárbaro. Ahora, cuando eso vaya a medir 5 años en vez de 6, bueno, se reverá dónde se hacen otros ajustes para que efectivamente en 5.º año se pueda terminar así. Entonces yo venía hablando de la maduración, que vos podés decir, vamos a empezar antes, vamos a empezar después, pero hay una cuestión que pasa en tercero que no es, la maduración por supuesto que no es pareja, va a decir, hoy están todos maduros. No, no es así, sino que es despareja porque claro, cada uno tiene su nivel de maduración, ¿no es cierto? Que te cae la ficha en distintos momentos. Pero se produce eso con la práctica, estar ahí encima y qué sé yo, de repente hay como una, que voy a decir, mira, pasó y sucedió. Y lo mismo pasa en 5.º y lo mismo pasa en 4.º y así. Entonces hay unos procesos que no es que porque uno le ponga menos tiempo, lo vas a lograr en menos tiempo. Por supuesto que hay muchas cosas que sobran desde mi punto de vista, que se pueden revisar, que no hace falta tenerlas, que habrá que revisar cosas y que con eso se puede lograr. Luego, aspectos como la semestralización seguramente van a ayudar a la internacionalización, porque todas las otras universidades del mundo tienen semestres, entonces intercambian con semestres. Entonces, seguramente que eso sirve. O sea, eso es, pero ahora, si corresponde tener un semestre o corresponde tener 2 semestres, en general yo lo que he visto son 2 semestres. O sea, por lo menos proyecto arquitectónico, incluso en Estados Unidos, tenés el año tenés un semestre y un próximo semestre. Se llaman, o sea, por ejemplo, un Advanced Studio tiene un semestre y otro semestre, bárbaro, vos tenés tanta cantidad de semestres a lo largo de tu carrera. Bueno, bárbaro. Son semestres, pero no es que así podrías recortar no tener un semestre, digamos, no, por ahora me parece que no. No obstante, no estoy negada a eso, creo que hay que hacer una revisión importante de todo, o sea, creo que todos vamos a tener que abocarnos a pensar de una manera amplia y bueno, lo más concienzudamente posible para lograr mejorar, no empeorar, ¿no? O sea, lo que queremos es mejorar. Eso es lo que uno trata y bueno, darle las mismas oportunidades a todos, porque si vos decís, bueno, sí, es que hay carreras que hay facultades que en 5 años ya te recibís, compiten con vos que tenés 6. Y decís, pucha, sí, es cierto, qué problema, ¿no? O sea, la verdad que cuando vos ves la performance, digamos, cómo están trabajando, te das cuenta quiénes son de 6 y quiénes son de 5. Esa es una realidad. También yo he visto en otros países que tienen dividido urbanismo de paisaje y de arquitectura. Entonces, de repente, vos le pedís a alguien de paisaje, lo vi en Estados Unidos, lo vi en Europa. Vos le decís a alguien de paisaje que, a ver si puede colaborar y contribuir. No, porque yo no. Es que yo no hago arquitectura, yo no puedo. Pero ¿cómo no podés? O sea, no es, o sea, tiene que estar integrado. Entonces está claro que o sea, yo veía que nuestros estudiantes en un ratito estaban como comprendiendo, no digo que todos, porque seamos sinceros que no, que siempre se habla de un porcentaje ahora, pero esa capacidad de síntesis es también por la formación multifacética, la formación integradora, todo eso, ¿no? O sea, ves que en el caso concreto, digamos, de que vos tenés una materia que se llama arquitectura y otra que se llama paisaje, no es que vos haces el edificio aislado, concepto que ya está absolutamente perimido, y vienen los de paisaje y te ponen las plantas. Eso no existe, o sea, existe. Para un cliente que busque un paisajista que le haga el paisajismo de esta casa. Pero lo más lógico es integrar, ¿no es cierto? O sea, la visión integrada creo que es nuestro mayor potencial. Entonces, ¿cómo mantener eso y reducir todo? Creo que es un desafío grande. O sea, ¿cómo tener una visión integrada recortando
en los años que hay que recortar. Eso me parece un desafío muy grande. Porque si sigo preguntando, me voy a ir a cualquier lado. Tengo una pregunta. Tiene que volver, claro. Porque tenía una pregunta pendiente. Sí, ay, me extendí mucho. No, por eso, para darte tiempo que vos vayas a comer y vuelvas a hacer lo que estabas haciendo. Porque la pregunta que tenía pendiente es, bueno, pasaste por Europa, pasaste por Estados Unidos, pasaste por gran parte de América. Sí. Por supuesto que hay algo que es proyectual y ves a futuro, pero ¿cuál es el futuro inmediato? ¿Cuál es lo urgente en las carreras de arquitectura que has visto? Sí. Si querés, si no, andate a comer. No, lo único que tengo para agregar, digamos, en cuanto a qué es lo urgente, que yo no lo puedo disociar de nuestro medio, porque en el caso de nuestro medio, que nosotros tenemos carreras, como digo, que no tenemos que rendir un examen para trabajar profesionalmente, sino que nuestro título es habilitante. Entonces, ese título habilitante, veo urgente la formación técnica integrada a la arquitectura, integrada. Y también veo que hay que sostener que el proyecto sea el centro, digamos, ¿no es cierto? El proyecto arquitectónico y urbano, bueno, como se llame, digamos, en cada carrera, sigue siendo el centro, pero sí que o sea, alguien que sale, porque lo digo porque los estudiantes lo dicen, o vos tenés estudiantes que nosotros le llamamos PPA, que es la práctica profesional asistida, van a los estudios y a veces es simplemente un papelito, ¿no? Porque necesitas vos decís, no, pero es que yo necesito un plano técnico, digo, como estudio, ¿no? O sea, si van a venir a hacer un plano técnico o un desarrollo técnico o un legajo, a ver cómo aprender eso, ¿no? Cómo aprender a empezar a construir, que de repente salís y tenés que hacer un legajo y luego llevarlo a la práctica. Y bueno, hay cosas que se van a aprender en el camino, eso es inevitable, que los albañiles nos enseñan bastante. Nosotros no tenemos la figura como hay, por ejemplo, en otros países, ¿no es cierto?, del aparejador, en el caso de España, ¿no es cierto?, en donde entre el arquitecto y la obra hay un técnico, digamos, que está constantemente ligado a la obra y sabe todo eso, ¿no es cierto? Nosotros no lo tenemos y la verdad que es como que tenés que hacer malabarismo, ¿no? O sea, que sos esto, que pasa por todos lados, y por ahí entran algunas fallas, ¿no? Entonces, porque entre las fluctuaciones externas y todo el tiempo, o sea, todo el hoy que estamos viviendo esto, es decir, bueno, en fin, todo eso. Con lo que hay que lidiar, bueno, claro, esa preparación, digamos, es fundamental. Ahora, eso fue fundamental desde que yo entré a la facultad. O sea, sigue siendo fundamental. O sea, no sé cómo se logra eso, ¿no? Porque en otros países, por ejemplo, las carreras no son habilitantes. Entonces, es más, el posgrado que yo he estado, suponete, tenés una maestría, estás en la maestría y alguien que estudió leyes, hace una maestría en proyecto. Entonces, claro, de repente presenta un proyecto y yo veía por ahí, en algunos casos que me tocó estar de jury, yo decía, wow, qué mal dibujado que es esto. Pero claro, si no sabía dibujar. Pero vos decís, tenés esa formación, no va a trabajar como arquitecto, es que siendo abogado va a conocer esta otra parte, o un economista que hace... Entonces, claro, o ponele, en Estados Unidos yo sí tuve una alumna de arte que hacía la maestría en arquitectura, ahí está un poquito más ligado, pero de todas maneras, ¿viste? O sea, hay cosas que son muy técnicas que bueno, no se dan. Entonces, en el repertorio que uno ve a nivel internacional, hay un poco de todo y hay facultades que tienen un foco más puesto en la arquitectura y dentro mismo de la facultad, ¿no es cierto?, hay direcciones, digamos, orientaciones. Por ejemplo, orientación en arquitectura, 6 años. O sea, realmente haces un básico y después de esos 2 años más estás terminando y vos te recibís
Y la verdad que son 6 años. Orientación a lo mejor en otras, en paisaje, otras quizás menos tiempo. Pero la verdad que las de proyecto terminan siendo ese tiempo, ¿no? Terminan siendo ese tiempo. Y luego, bueno, la maestría, otro año, 1 año a veces, no 2, 1 año. Entonces eso también ayuda, ¿no? O 1 año y medio. Que eso también ayuda, ¿sí? Porque vos decís, bueno, al final, si vos te comparas con el que tuvo una carrera de 4 años, suponete que en Estados Unidos, 4 años más 2 de una licenciatura, más 2 de posgrado, está bien. No, es más, nuestro título es equivalente a eso, ¿no? Realmente. Por supuesto depende de la performance de cada uno, ¿no? O sea, no digo que sea así para todos. Entonces sí es cierto que, volviendo al punto de esta revisión general que es necesaria hacer, creo que me perdí una cosa. Sí, que es urgente, digamos, la sincronía con la práctica en el medio. O sea, ¿cómo lo logras eso? No sé, pero es como... fundamental que las materias técnicas, por ejemplo, de construcciones, no solo estén ayornadas, sino que también tengan la vocación de poder aplicar a integrarse que haya un respeto mutuo, por así decir, entre las materias, digamos, de proyecto y las materias técnicas, ¿no es cierto? Que haya más visitas a obra, digo porque esto es lo que reclaman los estudiantes, ¿no? Que haya más visitas a obra, que tengan un poquito más de contacto con la realidad. Eso es lo que se ve, ¿no? Porque después salís y realmente tenés que estar preguntando por todos lados. No sé si pasa esto en las otras carreras, digamos, habría que averiguar, ¿no? Me refiero a las que son de título habilitante. Pienso en un odontólogo, ponen. En odontología tienen consultorio todo el tiempo. Están en el consultorio, ellos tienen un consultorio dentro de la facultad, por lo menos sí, supongo que acá también será así. Rosario, menos. Bueno, tienen un consultorio, además atienden muy bien, brindan un servicio a la comunidad, verdaderamente está fantástico. Bueno, pero no sé si todas las carreras pueden tener esto. Sí, ¿cómo sería un consultorio de...? Claro, y aparte, ¿cómo competirían con los profesionales? O sea, ¿cómo es eso? Por eso no es sencillo, está claro que no es sencillo. Hay mucho por hacer, pero bueno, creo que recuperar la centralidad del proyecto, o sea, que está claro, si es una facultad de arquitectura y urbanismo, bueno, hay que poner eso que es un eje y bueno, a ver cómo van a confluir. En el proyecto entra lo técnico claramente, en el proyecto entra lo cultural porque es testimonio del tiempo. Bueno, a ver por dónde recortamos. Y bueno, qué sé yo, hay que buscar porque no se puede, o sea, el Aleph solo existe en el cuento de Borges. Entonces, bueno, habría que ver eso, ¿no? Es un tema que nos preocupa a todos, sin dudas.